Harvest, oficialmente designado como Epsilon Indi IV, fue una de las colonias exteriores más remotas fundadas por la humanidad durante el siglo XXV. Su establecimiento se remonta al año 2468, cuando la nave colonial Skibladnir transportó a los primeros colonos hasta el sistema Epsilon Indi. Tras su llegada, la nave fue desmantelada y reutilizada para la construcción de la ciudad capital, Udgar, un ejemplo temprano del aprovechamiento total de recursos en las colonias agrícolas humanas. La población de Harvest estaba compuesta mayoritariamente por luteranos estadounidenses de ascendencia germánica, un rasgo cultural que influiría profundamente en la identidad del planeta. Esta herencia se reflejó en la denominación de sus principales inteligencias artificiales, Sif y Loki, ambas inspiradas en la mitología nórdica. Loki, una inteligencia artificial de seguridad planetaria, fue asignada originalmente al UNSC para supervisar la construcción de la infraestructura inicial del asentamiento. Operaba desde la Skibladnir y cumplió un papel fundamental en la puesta en marcha del planeta. Sin embargo, una vez completada esta fase, Loki fue desactivado y reemplazado por Mac, una inteligencia artificial diseñada específicamente para apoyar las labores agrícolas y de gestión rural. Ambas inteligencias compartían un mismo centro de datos y un único procesador principal, aunque solamente una podía estar activa en un momento dado. Para facilitarla el cambio, el sistema contaba con dos matrices separadas, una para Mac y otra para Loki. Durante los relevos de control, Mac transfería la información necesaria a la matriz de Loki, quien asumía temporalmente la administración de Harvest. La IA inactiva quedaba fragmentada en varias unidades agrícolas conocidas como Jotun, lo que permitía mantener un nivel básico de funcionalidad sin comprometer la estabilidad del sistema. Como resultado, los avatares de ambas inteligencias eran casi idénticos, salvo por el aspecto más pulcro que distinguía a Loki del carácter laboral reflejado en la apariencia de Mac. En el ámbito social, Mac desarrolló una estrecha relación con los colonos. Su programación le permitía anticipar problemas y ofrecer asistencia incluso antes de que estos fueran detectados por la población, convirtiéndolo en una presencia confiable y familiar. Su interacción con Sif solía tener un tono cordial e incluso humorístico. Pese a que las IA se comunicaban con mayor eficiencia mediante texto, Mac prefería transmitir fragmentos de su personalidad, adoptando un estilo inspirado en los antiguos westerns estadounidenses. En una ocasión intentó citar obras clásicas para impresionarla, aunque de forma incorrecta, lo que llevó a Sif a responder enviándole todas las versiones completas almacenadas en su base de datos. A pesar de estas diferencias, Sif reconocía en Mac un compromiso sólido con sus funciones. Sif, por su parte, desempeñaba un rol crucial en la infraestructura logística de Harvest. Estaba a cargo del control de la estación orbital Tiara, la supervisión de los 7 ascensores espaciales y la gestión del transporte de pasajeros y carga entre la superficie y la órbita. Además, administraba los manifiestos de envío y velaba por el cumplimiento estricto de los calendarios de transporte, garantizando la eficiencia comercial y operativa del planeta. En conjunto, estas tres inteligencias, Sif, Mac y Loki, constituían los pilares tecnológicos de Harvest. Su interacción, funciones y diseño reflejan las prácticas y prioridades de la colonización humana en el siglo XXV, y representan un capítulo significativo dentro de la historia temprana de la expansión espacial de la humanidad. La Transgresión Menor fue una pequeña nave misionera del Covenant activa en las décadas previas al estallido de la guerra humano-Covenant. Formaba parte de una pequeña flota de corsarios Kigyar, empleados por el Ministerio de la Tranquilidad, una institución encargada de explorar los límites del espacio Covenant en busca de reliquias Forerunners. La nave estaba comandada por la maestra Kigyar Churyar, acompañada por el diácono Ungoy Dadab, quien actuaba como supervisor religioso a bordo. El mantenimiento y las tareas técnicas recaían sobre un Uragok, conocido como más ligero que algunos, cuya estrecha relación con Dadab era inusual incluso entre las especies del Covenant. El ingeniero le había enseñado a comunicarse mediante señas, un gesto poco común entre un Ungoy y un Uragok. La tripulación se completaba con 3 Kigyar adicionales, liderados por uno de nombre Sar. Durante una de sus misiones rutinarias, la Transgresión Menor viajaba por el espacio profundo cuando el carguero humano no tripulado, el Cuerno de la Abundancia, emergió inesperadamente del desliespacio debido a un fallo en su motor. Al detectar la presencia de la nave Covenant, el sistema automatizado del carguero la identificó erróneamente como un buque del UNSC. Minutos después, Churyar ordenó abrir fuego. Utilizaron láseres de punto para destruir los sensores y los sistemas de comunicación. Tras neutralizarlo, la tripulación empleó un cordón umbilical para perforar el casco y abordar la nave desde el interior,
desconectando su computadora central del sistema energético. Mientras los Kig-Yar saqueaban la carga, principalmente frutas destinadas a otras colonias, Dadab recuperó la computadora y la entregó a Más Ligero que Algunos. El Uragok logró rastrear el origen del carguero, identificando su punto de partida, el planeta Harvest. Al llegar al sistema Epsilon Indi, la luminaria de la nave, un dispositivo de detección de reliquias Forerunners, construido a partir de ingeniería inversa, registró la presencia de miles de posibles artefactos en la superficie de Harvest, un hallazgo extraordinario. Sin embargo, ante la magnitud del descubrimiento, los Kig-Yar tomaron una decisión arriesgada. Desconectaron la luminaria del sistema de comunicaciones para ocultar la información, con la intención de quedarse con parte de las supuestas reliquias y traficar con ellas. Poco después atacaron otro carguero humano, capitaneado por Henry Gibson, su único tripulante. Gibson, sin conocimiento alguno de lo que ocurría, se preparó para defenderse con un extintor como única arma. Cuando Dadab intentó desconectar la computadora de la nave, Gibson lo enfrentó, desencadenando un forcejeo que terminó con su muerte accidental a manos de Más Ligero que Algunos, quien solo intentaba proteger a Lungoy. El registro del carguero no reveló ningún artefacto Forerunner, un detalle que la tripulación pasó por alto. Las lecturas de la luminaria no señalaban objetos, sino a los propios humanos. Para el Covenant, sin darse cuenta, los humanos eran las reliquias. Mientras las incursiones contra naves civiles humanas comenzaban a volverse más frecuentes, la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, las atribuyó inicialmente a grupos insurrectos. Con esta hipótesis en mente, decidió organizar una operación encubierta para identificar y detener a los responsables. La misión fue confiada al capitán Ponder, acompañado por los sargentos Avery Johnson y Nolan Byrne, veteranos endurecidos por la Operación Trebuchet, y supervisados por la teniente comandante Gillan Al-Signy. Con el pretexto de entrenar a una milicia local en Harvest, un contingente de 72 voluntarios, la ONI acondicionó un viejo carguero abandonado para utilizarlo como señuelo. Johnson y Byrne se ocultaron en el interior, preparados para enfrentarse a los posibles atacantes. La transgresión menor cayó en la trampa. Creyendo haber encontrado otra nave cargada de reliquias, la tripulación Kig-Yar abordó el carguero. Fue entonces cuando los humanos descubrieron la verdad. No se trataba de insurrectos, sino de 4 alienígenas desconocidos. Johnson solicitó nuevas órdenes, pero Al-Signy exigió que continuara el enfrentamiento con una prioridad clara: capturar al menos a uno y evitar cualquier fuga. En el combate que siguió, Johnson y Byrne lograron eliminar a 3 de los intrusos. Byrne resultó herido y tuvo que permanecer en el carguero, mientras Johnson persiguió personalmente a la capitana Chur-Yar hasta la propia nave Kig-Yar. Durante el caos del enfrentamiento, Dadab y el Uragok lograron reparar la luminaria. Antes de escapar en una cápsula de emergencia, transmitieron a gran caridad un informe completo sobre las supuestas reliquias halladas en Harvest, sin comprender que, en realidad, la lectura señalaba a los humanos como los verdaderos objetos de interés. Gravemente herida y viendo su misión arruinada, Chur-Yar tomó una decisión desesperada. Detonó el metano reservado para el soporte vital de Lungoy, intentando eliminar a Johnson en un último acto de resistencia. La explosión resultante destruyó por completo la transgresión menor, convirtiéndola en la primera nave Covenant destruida en combate por fuerzas del UNSC. Los únicos supervivientes alienígenas fueron Dadab y Más Ligero que Algunos. Johnson fue rescatado por Byrne y evacuado por la comandante Al-Signy, recibiendo tratamiento médico una vez de regreso en Harvest. Tras asegurar la zona, Al-Signy puso su nave rumbo hacia Reach, llevando consigo un informe detallado sobre la especie Kig-Yar, a quienes erróneamente se consideraba la totalidad de la amenaza alienígena que pronto se conocería como el Covenant. Con la ausencia de fuerzas regulares del UNSC y sin un despliegue del ejército, Johnson y Byrne intensificaron el entrenamiento de los 72 milicianos, quienes se convertirían en la única línea de defensa del planeta ante un posible regreso de la fuerza extraterrestre. La milicia de Harvest se componía de 72 voluntarios. Cerca de la mitad eran policías y miembros de los servicios de emergencia, principalmente hombres entre los 40 y 50 años. El resto eran jóvenes trabajadores agrícolas. La fuerza se organizó en 2 pelotones de 36 hombres, divididos a su vez en 3 escuadrones de 12 integrantes cada uno, designados Alpha, Bravo y Charlie. La cultura del Covenant se cimentaba en una convicción absoluta, la idea de que eran los elegidos de los Forerunners. Su sociedad, su política y su religión giraban en torno a un único propósito: la reclamación. Una misión sagrada que consistía en buscar,
proteger y recuperar artefactos antiguos atribuidos a sus dioses. Cuando los informes enviados por Dadab llegaron a Gran Caridad, el viceministro de la Tranquilidad vio en aquel descubrimiento algo más que una simple anomalía, era una oportunidad. Si demostraba la autenticidad de semejante hallazgo, su ascenso al rango de jerarca estaría prácticamente asegurado. Mientras verificaba los datos con el oráculo, ordenó el despliegue del crucero Rapid Conversión hacia el sistema Epsilon Indi. La Rapid Conversión había sido en sus orígenes una nave Sangheili. Tiempo después fue desmantelada, reacondicionada y entregada a los Giralanae, aunque muchos de sus sistemas principales, armamento, ascensores gravitacionales y módulos especializados, habían quedado inactivos. Aún así, el cacique de guerra Maccabeus se aseguró de que el interior reflejara el orgullo y la tradición de su especie, ordenando construir un salón de banquetes reforzado con vigas de acero forjado, puertas pesadas y lámparas de aceite. Su tripulación era una mezcla desigual, una decena de Giralanae, alrededor de 60 Ungoi y más de un centenar de Yanmee, responsables del mantenimiento general. Al llegar a Epsilon Indi, los equipos de reconocimiento encontraron a Dadab y a más ligero que algunos al borde de la muerte. El Uragok se había obligado a funcionar como una improvisada fábrica de metano para mantener con vida al Ungoi, sacrificando su propia estabilidad biológica. Ambos fueron rescatados y trasladados a la Rapid Conversión, permaneciendo dentro de su cápsula hasta que el Uragok logró recuperarse. Aunque Maccabeus mostró impaciencia ante su comportamiento, pronto comprendió su importancia técnica. Reconoció el valor del ingeniero y decidió emplearlo en la reparación de los sistemas más críticos del crucero. Sin embargo, la presencia del Uragok provocó tensiones. Su eficiencia desplazó a los Yanmee de varias funciones esenciales. Entre sus primeras creaciones se encontraba un prototipo inspirado en un arado humano, concebido como una disculpa simbólica por la muerte accidental de Henry Gibson. Pero la intención original no sobrevivió mucho tiempo. Los Giralanae lo modificaron, reforzaron y transformaron en un rudimentario vehículo de combate, antecesor directo de las futuras motos Brute. Mientras tanto, en Gran Caridad, el viceministro de la Tranquilidad y el ministro de la Fortaleza consultaban al oráculo para confirmar los hallazgos provenientes de Harvest. Fue entonces cuando la inteligencia Forerunner reveló una verdad devastadora. La doctrina del Covenant descansaba sobre una traducción errónea. El término que ellos interpretaban como reclamación no significaba eso. En el idioma Forerunner, la palabra original designaba a un reclamador. Las reliquias que buscaban con fervor no eran objetos, sino seres humanos. Según los Forerunners, los humanos eran los auténticos herederos de la galaxia. El oráculo, intentando cumplir su programación, trató de activar el acorazado Forerunner conservado en el interior de Gran Caridad para dirigirse hacia los humanos. Pero antes de lograrlo fue neutralizado por los gusanos Leggolo, que impedían su movimiento. Solo un puñado de altos mandos conoció la magnitud de aquel descubrimiento. Entendieron de inmediato que divulgarlo destruiría la estructura política y religiosa del Covenant. Por eso, el viceministro de la Tranquilidad conspiró junto al ministro de la Fortaleza y al custodio del oráculo para derrocar a los líderes actuales y silenciar la verdad. El 3 de febrero de 2525, los sensores de largo alcance de la estación orbital Tiara en Harvest detectaron una enorme nave desconocida entrando en el sistema. Sus materiales indicaban una tecnología muy superior a la humana. Aquella nave era el crucero Rapid Conversión. Desde la superficie, los colonos enviaron transmisiones visuales en un intento de mostrar buenas intenciones, imágenes de humanos ofreciendo fruta, un gesto ancestral de hospitalidad. Para sorpresa, este mensaje fue recibido y así, se acordó un encuentro pacífico en los jardines botánicos, a las afueras de la capital. El 11 de febrero de 2525, una nave Spirit descendió sobre los jardines. A bordo viajaban los Giralanae Maccabeus, Vorenus y Licinus, acompañados por un grupo de Ungoi. Un segundo Spirit permaneció sobrevolando el área bajo el mando de Tartarus, sobrino de Maccabeus, encargado de dirigir una búsqueda paralela de supuestas reliquias en los alrededores. La delegación humana estaba compuesta por el gobernador Nils Tune, el fiscal general Rolf Pedersen, el capitán Ponder, la teniente comandante Gillan Alsigny y los sargentos Nolan Byrne y Avery Johnson. La reunión comenzó con un gesto inesperado. Los Brutes entregaron un dibujo en el que un humano ofrecía fruta. Para los humanos, era un símbolo de paz. Pero la realidad era muy distinta. La imagen representaba a Harvest, la fruta, siendo ofrecida al Covenant,
un acto de sumisión, no de amistad. La tensión estalló en cuestión de segundos. Confundido y asustado, un Ungoy atacó y mató a Osmo, un joven recluta de la milicia. Vorenus, al escuchar el disparo del arma de Osmo, reaccionó atacando y asesinando a Pedersen. Varios humanos cayeron en el intercambio de fuego, y Licinus resultó gravemente herido por la acción conjunta de Johnson y Byrne. Ante la escalada, Maccabeus ordenó la retirada inmediata. El contingente alienígena se replegó hacia la Rapid Conversión. De vuelta a bordo, Maccabeus envió un informe urgente al viceministro de la Tranquilidad, solicitando instrucciones, pero las noticias que llegaban desde Gran Caridad lo cambiarían todo. Tras la revelación del oráculo, que demostraba que la religión del Covenant se sustentaba en una traducción errónea, el viceministro, influenciado por el ministro de la Fortaleza, tomó una decisión extrema. Ordenó el exterminio total de la población humana de Harvest, temeroso de que la verdad pudiera propagarse. Mientras tanto, Maccabeus fortificó su posición ocupando sectores de la estación Tiara, oficialmente abandonada. El control se confió al diácono Dadab y a varios Ungoy. Pero la estación no estaba tan desierta como parecía. Mac y la IA Sif habían preparado el lugar previamente, trasladaron los contenedores de desliespacio a una órbita adelantada, fingiendo que la estructura estaba inoperativa. A medida que el Rapid Conversión iniciaba sus primeros ataques contra Harvest, Mac intercambió su lugar con Loki, cediéndole el control del centro de procesamiento compartido, mientras él se integraba en las máquinas agrícolas Jotun del planeta. Loki pronto demostró sus verdaderas prioridades, activó un virus militar y deshabilitó a Sif casi por completo, manteniendo solo un fragmento funcional como sistema de respaldo. Mac, antes de ese intercambio, le había exigido a Loki proteger a Sif. Pero Loki, considerando que la IA poseía información sensible que no debía caer en manos del Covenant, decidió destruirla. Cuando Mac descubrió esto, desató una respuesta inmediata contra Loki. Una semana después del fallido encuentro en los jardines botánicos, el Rapid Conversión permaneció silencioso en órbita alta, con toda su tripulación a bordo. En la superficie, las advertencias de evacuación se multiplicaban, pero en Gladsheim, muchos habitantes se negaron a irse, creían que una ciudad tan pequeña nunca sería un objetivo real para los recién llegados. El 22 de febrero de 2525, la Rapid Conversión se posicionó directamente sobre el pueblo, sus enormes baterías de plasma quedaron listas para disparar. En tierra, los sargentos Avery Johnson y Nolan Byrne encabezaron varios escuadrones de milicianos hacia Gladsheim, tratando desesperadamente de evacuar a los residentes. Mientras tanto, en la nave, Maccabeus ordenó a los Giralanae intensificar los escaneos. Buscaban los supuestos oráculos que, según la doctrina del Covenant, debían existir en Harvest. En medio de esta operación, el Uragok más ligero que algunos, recién recuperado, había reparado el rayo ventral de la nave. Durante más de 2 horas, ese rayo fue utilizado para arrasar los asentamientos periféricos. Mientras la nave alienígena avanzaba, unos 2000 refugiados lograron escapar de los ataques iniciales y se dirigieron a la estación de trenes Maglev. Los escuadrones Alfa 1 y Bravo 1 apoyaron la retirada, pero los cielos no tardaron en llenarse con el zumbido inquietante de varios exploradores Yanmee que comenzaron a descender sobre la calle principal. Con la Rapid Conversión bloqueando las rutas principales, Johnson pidió ayuda a Loki, quien ahora controlaba las comunicaciones y sistemas civiles tras la desaparición de Mac. Loki reorientó el tráfico y cerró accesos para evitar que los civiles corrieran hacia la línea de fuego. En plena evacuación, Loki detectó un convoy de vehículos que intentaba huir a través de los viñedos cercanos, pero no eran los únicos en dirigirse allí. 2 naves Spirit descendían hacia la zona. Johnson y Byrne abordaron un Bartog equipado con una ametralladora M12 para asistir al convoy. Sin embargo, al aproximarse, uno de los Spirit abrió fuego indiscriminado. Los restos humeantes de varios vehículos vacíos revelaban la suerte de sus ocupantes. Habían sido arrasados por las torretas de plasma. Mientras inspeccionaba los cuerpos, Maccabeus descendió de uno de los Spirit. Fue entonces cuando Johnson divisó a un superviviente, escondido entre la maleza. Sin tiempo que perder, él y Byrne embistieron al cacique con el Bartog, tratando de distraerlo. Los Yanmee acudieron en ayuda de su líder, pero Johnson logró inmovilizar a Maccabeus contra uno de los vehículos del convoy. El Spirit que lo escoltaba se vio obligado a dejar de disparar. Corría el riesgo de matar a su propio comandante. Esa vacilación permitió rescatar al sobreviviente y emprender la retirada hacia Utgar, aunque perseguidos de cerca por un Spirit y varios Yanmee. Para cubrir la fuga, Loki activó los fumigadores Jotun, máquinas agrícolas reprogramadas que se lanzaron contra la nave enemiga,
el impacto destruyó el Spirit y neutralizó a su piloto. Los milicianos supervivientes fueron evacuados hacia Utgard, mientras las fuerzas del Covenant regresaban a la Rapid Conversion, que, junto a los Spirit restantes, inició la destrucción sistemática de Gladsheim. La noticia corrió con rapidez entre los habitantes de Utgard. La tranquila capital de Harvest se sumió en el pánico y comprendió que la guerra había llegado a su puerta. Poco después de la caída de Gladsheim, la teniente comandante Al Signy asumió el control de las fuerzas del UNSC en Harvest. Con el gobernador Tune rebasado por el caos, fue ella quien completó el plan de evacuación el 23 de febrero de 2525. Mientras tanto, en la estación Tiara, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo de la crisis. El Uragok más ligero que algunos dio con la IA Loki, oculta tras la desaparición de Mac. Ambos, máquina y criatura, decidieron colaborar para detener el avance del Covenant. La información obtenida permitía vislumbrar por primera vez el verdadero interés de los alienígenas, los artefactos y reliquias desperdigados por Harvest. Herido pero aún al mando, el capitán Ponder se unió a la operación para engañar al crucero enemigo Rapid Conversion y atraerlo hasta el gigantesco conductor de masas de la colonia. Aquel mecanismo, antes destinado al transporte espacial, se convertiría en un arma improvisada y decisiva. El Covenant no tardó en reaccionar. Un Spirit descendió sobre el centro comercial de Utgard, liberando 4 choppers conducidos por jóvenes guerreros Jiralanae, entre ellos, Tartarus y Vorenus. Ponder enfrentó a los invasores con un simple holopad como distracción, el tiempo justo para que Loki disparara 2 veces el conductor de masas contra el Rapid Conversion. El impacto fue devastador, el crucero quedó inutilizado y cayó hacia la superficie. La respuesta de Tartarus fue inmediata. Enfurecido por la muerte de su tripulación, ejecutó a Ponder y ordenó desactivar el conductor de masas. Mientras enviaba a Vorenus a la superficie, él regresó a la Tiara. En tierra, miles de refugiados comenzaron a ascender por los 7 ascensores espaciales. A bordo del crucero siniestrado, Maccabeus ordenó a Dadab preparar a los Ungoi para proteger a Más Ligero que algunos de los humanos que se aproximaban. A su alrededor, los Yanmee trataban de reparar la nave. Pero la tensión entre clanes Jiralanae estalló. Tartarus acusó a su tío de ser débil por confiar en una luminaria rota. En un duelo, Tartarus lo aplastó con el puño de Rukt, convirtiéndose en el nuevo líder del destacamento y reorientando todos los esfuerzos del Covenant hacia la defensa de la Tiara. Mientras 7 ascensores ascendían, 2 repletos de civiles y milicianos, 5 cargados con señuelos explosivos, la resistencia humana se reorganizaba en tierra. En el complejo del reactor, Virne y 20 voluntarios defendían el conductor de masas y los servidores que albergaban a Loki. Vorenus encabezó el ataque Jiralanae, eliminando a varios milicianos antes de ser atrapado. Loki intentó sellar las puertas, pero el alienígena las destruyó con granadas capturando Virne. Solo la intervención de varios Jotun controlados por Mac permitió invertir el combate y abatir al invasor. Sin embargo, el centro de datos de Loki quedó severamente dañado. En la Tiara, la situación se desmoronaba. Los contenedores explosivos alcanzaron la estación, matando o hiriendo a casi 30 Ungoi. Dadab ordenó la retirada, pero en medio del fuego cruzado, su amigo Vapap cayó mortalmente herido. Tartarus, recién llegado, remató al Ungoi y obligó a Dadab a guiarlo hasta el Uragok. Cuando Johnson y Al Signy lideraban la defensa final, 3 Yanmee irrumpieron en la sala de control. Resentidos con Más Ligero que algunos por haberles arrebatado tareas de ingeniería, asesinaron al Uragok. Dadab, consumido por la rabia, intentó vengarlo. En ese instante, uno de los ascensores colapsó, provocando la muerte de 20.000 refugiados. Johnson se enfrentó a Tartarus, pero antes de que el cacique ejecutara al sargento, Dadab lanzó un disparo de plasma sobrecargado que quebró los escudos del Jiralanae. Tartarus sobrevivió y mató a Dadab con furia antes de retirarse. Los milicianos aprovecharon el caos para evacuar a los refugiados restantes en los cargueros y abandonar la estación. Entonces, para impedir que el Covenant capturara los datos de Sif, parcialmente restaurada por Más Ligero que algunos, Loki debía destruir la Tiara. Mac trató de salvarla, pero Sif sabía que no quedaba tiempo. Antes del final, recitó el soneto que Mac había citado tantas veces en sus transmisiones. Luego, Loki ejecutó el disparo final del conductor de masas. La estación se desintegró, llevándose consigo a Sif. Poco después, Loki también sería destruido cuando el Covenant arrasó el reactor de Harvest. En los meses siguientes, la tripulación del Rapid Conversion reparó su nave y continuó cristalizando la superficie del planeta. Uno a uno,
Los Jotun que albergaban restos de Mac fueron eliminados. De los 72 milicianos, casi la mitad había muerto. Y de los 300.000 habitantes de Harvest, apenas 250.000 lograron escapar. Así, Harvest se convirtió en el primer capítulo documentado de la guerra humano-Covenant, una tragedia que marcaría para siempre el destino de la humanidad.